Bueno, muy bien, muy buenas noches a todos, un cordial saludo, muchísimas gracias nuevamente pues a todos los que se han conectado para cumplir con esta cita que amablemente el profe Jorge Medina ha decidido obsequiarnos para continuar pues en esta conversa de este taller de fundamentos de escritura para trabajo de grado. El día de hoy el profe Jorge Medina, a quien saludo especialmente esta noche, pues nos estará contando y compartiendo un poco sus conocimientos sobre tipos y estilos de citación en APA 7, que es pues uno de los temas que más reiterativamente ustedes nos solicitaron a través de los formularios de asistencia de los 2 talleres anteriores. Con este taller hoy finalizamos pues el ciclo por este semestre y esperamos que en el próximo periodo académico podamos coordinar otras actividades que los ayuden a potenciar y a seguir avanzando en esos procesos de investigación en sus trabajos de grado. Profe Jorge, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, profesora Sandra. Buenas noches a todas las personas que están conectadas. Me alegra mucho que se hayan conectado, que hayan decidido estar aquí, porque entiendo que ya el semestre terminó, ¿cierto? Así es. Entonces es de verdad felicitarlos por eso, porque lo que vamos a abordar hoy lo van a usar hasta que haya un nuevo manual de APA, que por lo visto todavía falta que salga un nuevo manual. Eso es bueno, nos gusta más cuando se permanecen más constantes. Muchísimas gracias, profe Jorge. Entonces, lo dejo aquí, tiene usted la palabra. Bueno, voy a proyectar entonces para que iniciemos. Quiero preguntar algo antes de iniciar. ¿Hay aquí alguna persona que no haya estado en ninguno de los 2 talleres anteriores? Todos han estado en los 2 talleres anteriores o en uno de los 2 talleres, entonces. Vale. Profe, qué pena, yo estuve solo en el primero. En el primero. Vale, Ana Lucía. Bueno. Profe, yo también solo es primera vez que entro a un taller suyo. Es la primera vez que entras a estos talleres, entonces, Milton. Sí, señor. Listo. Bueno, lo pregunto sobre todo como para dar un poco el contexto. Hemos tenido ya 2 talleres anteriores, uno en el que abordamos la planeación de la escritura, otro en el que abordamos propiamente la textualidad y vimos errores comunes, que fue el taller de la semana pasada, y hoy complementamos con el taller de citación con APA 7. Entiendo que el material ha quedado grabado, así que es muy probable que quienes no pudieron estar en las 3 sesiones, de alguna manera puedan acceder a los 3 documentos para que de verdad los revisen y puedan estudiarlos y pues aprovechar esa posibilidad de haber grabado las sesiones. Bueno, lo pregunto también porque quiero recordarles que es muy importante en estos espacios tener la posibilidad del diálogo. Yo pongo unos temas, formulo unas preguntas y es muy importante recibir entonces una participación de ustedes. Y hoy es especialmente significativa la participación porque yo parto del panorama general de las normas APA, yo parto del manual original, pero es verdad que suelen presentarse muchos casos específicos, situaciones que a lo mejor uno no imaginaba que tenía que afrontar en la citación. Y como no puedo abordar toda la gran cantidad de casos, entonces lo importante es que cuando ustedes tengan una pregunta o recuerden algún caso en específico que ustedes estén abordando en su tesis, entonces pueden manifestarlo para ver cómo puedo ayudarles a resolver el problema, ¿vale? Entonces, por eso la participación va a ser muy importante en este encuentro. Voy a apagar la cámara para poder iniciar. Bueno, taller de fundamentos de escritura para tesistas 3, citación con APA 7. APA 7 es la última edición del manual. Es un manual que ha durado ya varios años y es un poco sorprendente que llevemos ya varios años sin que haya una nueva actualización. Es posible que cuando haya una nueva actualización de APA, empecemos a ver cosas relacionadas con la inteligencia artificial. Yo me estoy oliendo un poco ese panorama futuro, pero por el momento sigue siendo entonces el manual número 7, la edición número 7 de APA. Antes de iniciar, yo quiero preguntarles algo. Cuando ustedes están en el proceso de citación de su tesis,
¿Cuál es la dificultad que más se les presenta? Empecemos desde allí. ¿Qué problemas están teniendo en la citación? Por ejemplo, Milton, tú que ingresas por primera vez a estos espacios, me gustaría escucharte. ¿Tú qué problemas sueles presentar en la citación? ¿Qué dificultades? ¿O qué quisieras comentar sobre ese proceso? Profe, pues eh, a veces, digamos que si es una cita donde estoy parafraseando, pues muchas veces me han corregido en el trabajo de grado como de que no la estoy haciendo de la manera correcta. No sé si es de pronto que no sé poner como el año al inicio, el año al final y ese tipo de cosas. ¿Y te han dicho específicamente en dónde está el error? ¿O solamente te dijeron así en general? Eso está mal. No, pues la profe sí me ha indicado específicamente dónde está el error, Ujú. pero pues en Listo. el momento sí no lo tengo muy presente, tengo ese ejemplo por lo menos. Listo, parafraseos, vale, muy bien. Otra persona, gracias Milton, que nos comparta algún problema que esté presentando en citación. Por ejemplo, tú, Ana Lucía, ¿cómo te va en la citación o qué problema estás presentando? Profe, más que todo, cuando hay que citar un autor, Ujú. pero la parte de la cita hace referencia a otro autor que le está citando. Cita de cita, una Ajá, cita de cita, vale, ese, vamos a ver ese caso. ese más que todo. Vamos a ver ese caso y voy a ir anotando aquí en el chat, cita de cita, para que no se nos pierda, porque es un caso bastante frecuente. Bien, vamos a iniciar, gracias Ana Lucía, vamos a iniciar con un ejercicio. Un ejercicio de construcción de la cita. Antes quiero hacer una claridad. Todas las citas que vamos a observar hoy han sido adaptadas de una tesis de contaduría pública. Aquí arriba ustedes observan el nombre de esa tesis. En adelante, todos los ejemplos de citación se adaptaron de Estado del arte de la auditoría forense en Colombia en el periodo 2022 a 2016. Tesis de grado de Lady Joana Bendaño Berrío y Luz Karime Ortiz Ramírez, publicada en el año 2019. He tomado de allí los ejercicios para que hagamos hoy el taller. Y lo primero que quiero contarles es que es importante tener una conciencia sobre los elementos que participan en la construcción de una cita. Aquí ustedes en pantalla observan un conjunto de elementos y pueden darse cuenta de que esos elementos funcionan como grupitos de sentido, es decir, hay algunos elementos que son signos de puntuación, hay otros elementos que son datos bibliográficos, ¿cierto? Y hay otros elementos que son texto que no es parte de la cita y texto que sí es parte de la cita. Entonces, las citas se construyen a partir de este conjunto de elementos, puntuación, datos bibliográficos, el texto propio de la cita y el texto propio mío como autor, que no es el de la cita. Y a partir de aquí puede haber varias formas de construir la citación. Dependiendo de los tipos, solamente hay dos tipos, ahorita los vamos a mencionar, y dependiendo de los estilos, porque para citar también podemos tener un estilo de citación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es explorar cuál es esa dificultad que estamos presentando al momento de citar. En pantalla ustedes ven el conjunto de elementos. Yo creo que ahí ya pueden ir identificando qué cosas son. El ejercicio que vamos a hacer, y ese es el ejercicio pilar de todo, por eso los invito a que de verdad lo realicen, porque es el pilar de todo lo que vamos a ver, es construir una cita con esta información. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, yo les voy a compartir a ustedes en el chat este fragmento de texto. Este fragmento, se habrán dado cuenta ustedes, es lo que vamos a citar. Ese fragmento es el que vamos a citar. Ese es el centro. Y todo lo demás son los elementos o las piezas del rompecabezas con el que vamos a construir la cita. Entonces vamos a tener 5 minuticos para que cada persona pueda abrir un documento en Word o si lo quieres hacer a mano, como quiera. Yo les invitaría a que trabajen en Word porque pues en realidad es la herramienta con la que uno construye la tesis. Vamos a abrir una página en Word, una hoja en Word
Vamos a copiar este fragmento que les envié aquí por el chat y empiecen a usar todos estos elementos para construir una cita. Una cita. Es probable que necesites emplear todos los elementos o también existe la opción de que no los emplees todos. Eso va a depender de cómo tú construyas la cita. Eso es lo que quiero que exploremos, ¿vale? Entonces vamos a tener 5 minuticos para construir una cita y ahorita vamos a observar qué han construido y qué debemos tener en cuenta. Son las 9:18. Vamos hasta las 23. A las 7:23, perdón. A las 7:23 les pregunto cómo vamos. ¿Listo? Vamos a construir la cita. Recuerden, son piezas de un rompecabezas. Ustedes las van a unir. Cuando alguien haya terminado, en el chat puede poner ya, para yo ir haciendo el sondeo de cómo vamos. ¿Listo? Ponen ya en el chat quienes hayan terminado su cita. Ya hay 3 personas que terminaron, ¿vale? Vamos a dar 2 minutos adicionales para quienes faltan. Ya terminó Ángel, Milton, Claudia Patricia, Diana Lorena. Muy bien. Vamos 2 minuticos más para las personas que faltan.
Una persona que nos pegue la cita en el chat. Puede ser. Listo, Claudia Patricia. Aquí está. Miren el chat un momento. La cita que ha construido Claudia Patricia. De acuerdo con Avendaño y Ortiz, abre comillas, la contabilidad ha presentado desarrollos importantes, es decir, pone todo el fragmento, cierra comillas, hay un puntico después de las comillas. Hoy vamos a fijarnos también mucho en la puntuación porque son detalles técnicos clave para construir bien una cita. Luego, dentro del paréntesis, Claudia Patricia ha escrito P.41, espacio 2019. Gracias, Claudia Patricia. Otra persona que nos comparta otra cita. Leslie, miremos la de Leslie. Empieza igual, pero a diferencia de Claudia Patricia, miren que Leslie ha puesto el 2019 arriba, entre paréntesis, luego ha abierto las comillas, ha puesto el fragmento y ha finalizado con el número de página, P.41. Una tercera persona, por favor, que nos comparta su fragmento de cita. Una tercera persona puede ser Diana Lorena, Ana María, Ángel David o Milton. Una tercera persona, por favor, en el chat que nos comparta su cita. Profe, mira que yo lo hice a mano. Dale, cuéntanos. Pues yo escribí de acuerdo con Avendaño y Ortiz. Ajá. Ahí abrí las comillas, puse todo el fragmento, luego cerré las comillas, puse una coma y entre paréntesis puse la página, 2019 y cerré el paréntesis. Ok, entiendo. Entiendo. O sea, también empezaste con de acuerdo con Avendaño y Ortiz. Sí. Listo. Miren que hasta el momento todos han iniciado de esa manera. De acuerdo con Avendaño y Ortiz, aquí nos comparte Diana, 2019 se parece mucho a la de Leslie y finaliza con el número de página. Listo. Aquí hay unos asuntos, unos detalles que vamos a ir precisando, ¿vale? Entonces, después de este ejercicio que ustedes han realizado, el objetivo es que cada uno de ustedes autoevalúe la manera en la que realizó la cita para que pueda entonces aprender cuál sería la forma correcta. De paso, puedo decir que la mayoría de las citas que presentaron aquí realmente están bien en lo elemental, pero hay unos asuntos técnicos relacionados con la puntuación que se tendrían que ajustar. Eso es lo primero. Y lo otro es que claramente todos construyeron una cita muy similar porque yo les estoy ofreciendo unos elementos, ¿no? Entonces estos elementos dan para construir una cita relativamente similar en todos los casos. Vamos a ver entonces qué otras posibilidades se presentan en la construcción de las citas. Miren que la mayoría realizó una cita como esta. Observen la diapositiva y vamos a relacionar todos los elementos, ¿vale? Vamos a hacer una lectura de los elementos y de los colores de los elementos para que tengamos claridad sobre las convenciones que emplearemos en el encuentro. Aquí ustedes se dan cuenta que abajo aparece en rojo lo relacionado con el autor, en naranja lo relacionado con la fecha y la página, que son los datos bibliográficos. Tenemos como en este verde lo relacionado con la puntuación, cuando la puntuación sea clave y parte de la cita, ¿cierto? Y tenemos también en morado cuando la cita es textual. La mayoría de ustedes entonces expresó una cita en la que inicia con esta expresión que podría modificarse por cualquier otra, ¿cierto? Uno podría decir según Avendaño y Ortiz, de acuerdo con Avendaño y Ortiz, en palabras de Avendaño y Ortiz, hay muchísimas posibilidades. Muchas veces el estudiante se casa con una sola expresión y allí es cuando uno empieza a ver monotonía en la citación. A mí me interesa mucho que más allá de lo técnico podamos también darnos cuenta de la textualidad de la cita, es decir, que usted como autor
también decide cómo darle manejo a la citación, siempre y cuando respete los mínimos técnicos. Entonces, no siempre es un de acuerdo con, no siempre es un según. Ustedes pueden buscar otras formas de introducir al autor o a los autores. En este caso, tenemos dos autores, dos autoras. Usamos los apellidos. En APA, cuando construimos la cita, y la cita es algo que se construye en el cuerpo del texto, ¿vale? No estamos hablando de referencias. Las referencias son el listado que aparece al final del documento. El listado que contiene todo lo que usted citó. Entonces vamos a tener claridad aquí. Primero, cita. La cita ocurre en el texto. La referencia es el listado, ¿vale? Para que no nos confundamos. En la cita solamente usamos apellidos. Nunca aparece el nombre. Bueno, ese nunca es relativo. Digamos que si en algún momento el autor decide poner el nombre completo, pues no es un impedimento, pero si queremos respetar la normativa de APA, entonces priorizamos solamente el apellido. Y vamos a jugar a eso, vamos a jugar a partir del manual, ¿vale? Para que primero manejemos y dominemos los fundamentos del manual y que esa sea como la prioridad. Listo. Tenemos entonces después la fecha. Esta parejita es inseparable. Esta parejita es inseparable. Miremos, por ejemplo, que Ana María en el ejercicio que nos presentó en el chat, ella ubicó al final entre paréntesis el año y el número de página. Entonces, tengamos presente que la parejita autor y año siempre van a ir junticos. Siempre van a ir junticos. ¿Qué es lo que pasa? Que para yo poder poner esta parejita junta al inicio, es necesario que yo utilice los paréntesis. Aquí estos paréntesis deberían estar en verde. Es un error mío en la construcción del color. Deberían estar en verde porque son unos paréntesis importantes para la cita, ¿vale? El año va entre paréntesis. ¿Por qué? Si yo quitara los paréntesis, no sería legible. Recuerden lo que les decía en el taller pasado, la puntuación es parte del proceso de comunicación. O sea, la puntuación la usamos para poder comunicar mejor, no es tanto por criterios ortográficos. Yo debo usar el paréntesis para aislar que una cosa es el autor y con esto indico que es el año de publicación. Posteriormente, esta coma vendría muy bien. Hay personas que no la ponen, yo sugiero ponerla. ¿Sí? Es ese tipo de coma que es una coma de estilo, no está mal si no la pones, pero cuando la oración se hace muy extensa, es conveniente ponerla y dejar esa pausita allí. Abro comillas y pongo el texto. Estamos diciendo que es una cita textual. Cierro comillas y dejo el número de página al final, ¿vale? Si alguien está usando el número de página al inicio, hay un error. Cuando construimos una cita textual como esta, el número de página siempre va a ir al final, después de la cita, y también lo aislamos entre paréntesis para que mi lector entienda que es un elemento que yo estoy añadiendo al texto. Noten estos detalles de puntuación. La abreviatura de página que sugiere que usemos en el manual de APA, que se sugiere en el manual de APA, es la P en minúscula. Y todas las abreviaturas llevan un puntico de abreviatura. Hay punto y abreviatura, punto y seguido, punto y aparte. Este es un punto y abreviatura. O sea, en cuanto a la forma no hay ninguna diferencia, pero en cuanto a su funcionamiento sí hay diferencias. Después del punto y abreviatura va un espacio, ¿vale? Miren, por ejemplo, que aquí Diana, en el último ejercicio que nos envió en el chat, ella puso muy bien el punto de abreviatura y la abreviatura P, pero le faltó el espaciecito, este pequeño espacio que hay entre la abreviatura y la página. Son esos detalles que uno poco a poco los va interiorizando en el proceso de citación. Entonces, aquí lo que tenemos es una cita textual, ¿cierto? De acuerdo con APA, ¿cómo se le llaman a estas citas? ¿Alguien recuerda? Se le puede llamar cita textual, por supuesto, pero APA tiene un nombre específico para este tipo de cita.
Profe, ¿no es cita de autor? No, no es cita de autor. Cita parentética, no, pero me gusta que estés mencionando eso. Ahorita te voy a explicar cuándo hay una cita parentética. Cita directa, muy bien, Ángel. Cita directa. Entonces, vamos a usar, aprender el primer principio de la citación. Cuando yo copio y pego información, es decir, cuando estoy literalmente usando un fragmento, eso se llama cita directa. O sea, estoy diciendo directamente lo que dijo el autor. Cita directa. Como es una cita directa, yo le tengo que indicar a mi lector que es una cita directa. Tengan cuidado con esto. Cuando ustedes leen un documento, tú no sabes, si el lector no te indica, si no te da las claves, tú no sabes si es directo o si no es directo. Ahorita vamos a ver cómo se llamaría el otro caso. Entonces uno tiene que darle al lector las claves y esas claves las da la puntuación. En este caso, las comillas. Las comillas son para yo indicar que todo lo que está aquí está tal cual en el original, que yo no lo he modificado, porque es textual, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo de cita directa. Sin embargo, hay otra manera de citar. Sigue siendo una cita directa. Miren un momento ustedes la diferencia. Miren, ejemplo 1. Aquí lo tenemos en pantalla, que fue el ejemplo que la mayoría hizo. Y ejemplo 2. Lea cada uno el ejemplo 2 de manera silenciosa para que comprenda la diferencia. Miren cómo están ubicados los elementos. Ha cambiado la posición de los elementos, ¿cierto? Sin embargo, sigue siendo una cita directa porque yo estoy indicando con comillas que todo lo que está aquí en el medio es textual. Es exactamente igual que en el original. Sigue siendo una cita directa. Eso no ha cambiado. Es decir, el tipo de cita es exactamente la misma, una cita directa. ¿Qué ha cambiado? La posición de los elementos. Miren que aquí yo empiezo por autor y año. Y acá empiezo por la cita. Son dos formas de citar directamente. En este segundo ejemplo, Santiago, cuando hablamos de estilos de citación, a este se le llama parentético, que es lo que tú escribes allí en el chat. Son citas directas, ¿vale? Son citas directas. El principio de la cita directa es que es textual, no importa cómo lo hagas, es textual, es directo, sencillo. Pero son dos formas de hacerlo. Ahorita les digo cómo se llama esta primera forma. Esta segunda forma se llama parentética. ¿Por qué? Porque dejo entre paréntesis, para que no lo olviden nunca, parentético viene de paréntesis. Dejo entre paréntesis al final de mi cita toda la información bibliográfica. ¿Cuál es la información bibliográfica de toda cita? Un autor, un año y un número de página, cuando la cita es directa. Observen nuevamente, solo ha cambiado la posición. Entonces, yo puedo priorizar a mi autor, pongo la cita y luego digo el número de página, o simplemente puedo iniciar por la cita y al final digo de dónde la tomé. Yo aquí les quiero dar una sugerencia o un consejo más bien. Esto que ustedes ven en negro es el texto que yo como autor puedo decidir cómo usar. Como les decía hace un momento, yo puedo decir, por ejemplo, en palabras de Avendaño y Ortiz, la contabilidad, página 41. Yo, con mi creatividad, con mi conocimiento de la escritura, soy el que decide cómo generar la textualidad. Miren este caso. Yo quise generar la textualidad así. Digamos que tú estás escribiendo un párrafo puede ser un párrafo del marco teórico, ¿vale? Nunca empiece en un párrafo directamente desde aquí. Nunca empiecen con una cita. Hay que empezar con nuestra voz, porque somos nosotros el autor del texto, somos nosotros los encargados de la conexión. Entonces a mí se me ocurre, por ejemplo, que yo podría decir, es necesario comprender que, y aquí ya empiezo mi cita, abro comillas,
es necesario comprender que la contabilidad, y miren que se conecta, a esto le llamamos textualidad. Tú te encargas de conectar la cita con el párrafo y que se lea de manera fluida. Avendaño y Ortiz, 2019, página 41. Los elementos bibliográficos se separan con comas. Aquí no, porque los estamos poniendo de manera distinta, ¿cierto? Aquí sí, porque los estamos poniendo todos junticos entre paréntesis. Y recuerden la pareja inseparable. Miren que autor y año siempre van a ir juntos. Bueno, antes de continuar, preguntas sobre este primer ejemplo de cita directa. Cualquier pregunta que a usted se le ocurra o algo que no le esté quedando claro. Esa pregunta es muy buena, David. ¿Cuántas citas puede tener un párrafo? Me gustaría mucho que de pronto alguien nos haga como un inventario de dudas. Por allí yo anoté algo que todavía no lo he resuelto porque lo vamos a resolver más adelantico, es cómo hacer una cita de cita. Esa es la primera pregunta que se nos formuló hace un rato. ¿Cómo es una cita de cita? Entonces, si alguien puede hacer el inventario para que anote por allí, cita de cita. Y la otra pregunta que nos hace por aquí David es, ¿cuántas citas puede tener un párrafo? ¿Alguien de pronto tiene una respuesta para David? ¿Ustedes cuántas citas creen que puede tener un párrafo? ¿Ustedes creen que hay un límite, que hay un mínimo, que hay un máximo? Vamos a dejar esa preguntita, ahorita la respondemos, ¿vale, David? Esa pregunta más la de cita son súper importantes. Esas dos entonces nos quedan en el inventario de preguntas. ¿Por qué te digo que ahorita te respondo? Porque vamos a observar un contraste entre los tipos de citas posibles para que luego sí podamos ver, listo, ya vimos los tipos de citas, entonces, ¿cuántas de esas citas yo podría construir en un párrafo? Vamos a dejarla allí en el inventario. ¿Hay alguna otra inquietud? ¿Cualquier otra pregunta? Profe, si usted dice que ese segundo estilo de citar es estilo parentético, el primero, ¿qué estilo sería? Listo, entonces les voy a dar el nombre. Narrativo. Cuando tú construyes una cita en la que inicias, aquí está el contraste. Cuando tú construyes una cita en la que inicias primero mencionándome a los autores, esa cita se llama narrativa. Y como tú inicias mencionándome a los autores van por fuera del paréntesis. Solamente el año queda por dentro del paréntesis. Narrativa. Cuando tú haces la cita priorizándome primero la cita y luego me dejas los datos entre paréntesis al final, sería parentético. Entonces, estilo 1, narrativo. Estilo 2, parentético. Pero esos son estilos. Son estilos, es decir, son dos formas que tú tienes, Milton, para hacer una cita directa, porque el tipo de cita sigue siendo directo. ¿Por qué? Porque es textual, ¿vale? Que quede eso bien claro. Yo voy a ser muy enfático en eso, porque es textual. Entonces, es directa, es textual, es literal. Eso no ha cambiado, solamente ha cambiado que yo a veces la quiero hacer así, otras veces la quiero hacer así. No hay otros estilos, Ángel. Al menos con APA, ¿vale? Porque también digamos que los recursos técnicos o los requerimientos técnicos nos dan cierta libertad, pero también cierta restricción, ¿sí? Entonces, estos son los dos estilos que podemos construir con los requerimientos técnicos de APA y con las recomendaciones que nos da el manual de APA. Narrativo y parentético. Hay una pregunta que quiero abordar de una vez, que a veces me la formulan, de pronto incluso alguien la está pensando y es, bueno, si hay dos estilos, ¿cuál debería usar? ¿Hay alguno mejor que el otro? Entonces de una vez les respondo esa pregunta. No hay ningún estilo mejor que otro.
No. Ambos estilos están bien hechos, son correctos, pero como son estilos, entonces allí uno toma una decisión de autor. A veces los documentos académicos se vuelven monótonos por la manera en la que se están construyendo las citas. Entonces miren que, por ejemplo, uno encuentra muchas veces citas en estilo parentético. No sé si les ha pasado. Ustedes están leyendo artículos o tesis y siempre la estructura es la misma. Cita, datos, cita, datos. Y se vuelve monótono. Entonces, lo que uno puede hacer es intercalar. De vez en cuando voy a hacer la parentética cuando yo creo que me sienta bien, que viene bien. Cuando yo digo, no, voy a empezar así porque yo quiero conectar así, bien. Y en otros casos, por ejemplo, cuando voy a iniciar un párrafo, yo podría probar usar la cita narrativa. Y así tu texto pierde esa monotonía, gana un poco más de riqueza y también tú estás demostrando una conciencia mayor de la textualidad y de la escritura. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Lo que hemos visto hasta ahora es un ejemplo de construcción de cita a partir de los elementos básicos. Y nos damos cuenta entonces que la cita directa se puede construir de dos maneras. Ah, pero ¿qué es concretamente una cita directa? Las citas directas son esas citas que yo realizo con fragmentos de texto copiados y pegados sin modificación. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, Mayra fue a la ley, quiere citar el artículo 5 de la ley tal y lo va a citar textual. Eso es una cita directa, ¿vale? Con APA hay que tener cuidado con dos cosas. Una, cuando yo traigo ese fragmento de texto, yo tengo que tener en cuenta su extensión y la extensión en este caso la medimos en palabras. Entonces, si yo tengo una cita directa de hasta 39 palabras, es decir, que este fragmentico textual tiene máximo 39 palabras, tiene una forma de hacerse y es la que hemos hecho aquí todo el tiempo. Ninguna de estas citas tiene más, bueno, es la misma, no tiene más de 39 palabras, tiene mucho menos. Pero, ¿qué pasa cuando ese fragmento tiene desde 40 palabras en adelante? Aquí tiene un tratamiento diferente. Si tú construyes citas directas cortas, pues lo haces de esta manera. Igual ustedes saben que Word puede medir la cantidad de palabras, ¿no? Tú simplemente seleccionas el texto. Abajo a la izquierda en el documento de Word, ahí aparece el contador de palabras. Entonces allí dice cuántas palabras tienes. Si en el conteo resulta que tienes más de 40 palabras, eso pasa cuando ustedes están citando párrafos, cuando están citando muchas líneas. Entonces, esa cita tiene un tratamiento diferente. ¿Cuál es el tratamiento diferente? Si tiene hasta 39, es lo que ya vimos. Esto que ustedes están viendo en pantalla es lo mismo que ya hemos visto hasta el momento. Solamente que agregué tres cositas. Uno, la explicación de que la cita directa de hasta 39 palabras va en un párrafo común y corriente y lleva comillas. Es obligatorio que lleva comillas si el límite es 39 palabras y va dentro del párrafo, ¿listo? Hay un estilo narrativo, ya lo vimos. Hay un estilo parentético, ya lo vimos. ¿Listo? ¿Qué agregué además aquí? El tercer elemento es una sugerencia de textualidad. Cuando tú usas una cita, tú la usas por algo, ¿sí? Todo lo que yo cito en mi texto es por algo, es para algo, es porque me sirve, es porque quiero decir algo a partir de eso. A veces uno tiene la mala costumbre de creer que la cita por sí misma ya lo dice todo, pero hay una enorme diferencia con autores que después de la cita me hacen un comentario, me destacan algo, me resumen algo, me destacan algo, me plantean una conclusión, haces una reflexión, es decir, estás tú como autor, ¿vale? Digamos que, por ejemplo, aquí el autor dice,
De acuerdo con Avendaño y Ortiz 2019, la contabilidad ha presentado desarrollos importantes desde la época prehispánica. Si bien es cierto, se ha improvisado en ciertas ocasiones, la regulación contable, lejos de ser una moda, constituye una vieja práctica. Página 41. Punto. Y aquí el autor entonces hace un comentario. Por lo tanto, posee un valioso pasado histórico. ¿Sí? Sencillo. Si usted quiere decir más, pues usted dice más. Pero para el ejemplo, lo que quiero mostrarles es que cuando tú construyes una cita, tienes que usarla. No la dejes allí. No pongas esto, punto, y cambia de párrafo. Allí realmente no estás dándole manejo a la citación. Estás trayendo información, pero tú eres el encargado de generar las conexiones, las reflexiones, las conclusiones, de destacar lo importante de la cita. Ese trabajo es tuyo. ¿Listo? En el estilo parentético, lo mismo. Es necesario comprender que, por lo tanto, posee un valioso pasado histórico. Bien. Pero entonces, ¿qué pasa cuando tiene desde 40 palabras? Cuando la cita tiene desde 40 palabras en adelante, es decir, que tú subrayas, seleccionas, perdón, en Word el fragmento que acabas de copiar y pegar del artículo, de la tesis, tú lo tienes ahí en Word, lo seleccionas y eso te dio, digamos, 45 palabras, 41, 40, desde 40, que te dio, digamos, 60 palabras. Esa cita es directa porque tú estás copiando y pegando, pero la forma de construirla ya no es como esta. La forma de construirla, y muy probablemente ustedes ya lo han visto en algunas tesis o en algunos documentos en los que emplean APA, es la siguiente. Vamos a fijarnos en la de la izquierda y voy a ampliarlo un poquito. Recuerden los colores, ¿no? Está en negro el texto que yo pongo como autor, está en rojo y en naranja los datos bibliográficos, ¿sí? Y está en morado el fragmento textual. En este caso, como mi fragmento textual tiene 60 y pico de palabras, lo que yo tengo que hacer es crear la cita en un párrafo independiente. Ya no lo puedo meter en el mismo párrafo como lo hacía con las citas de hasta 39 palabras. Lo que tengo que hacer aquí es, yo estoy escribiendo, por ejemplo, la contabilidad no es una práctica reciente, no surge en el contexto del capitalismo moderno. Ese soy yo. Sus raíces surgen en un valioso pasado prehispánico. Y miren cómo hago el estilo narrativo. Recuerden que el estilo narrativo es el en el que yo primero menciono a los autores y el año de publicación. Como lo expresan Avendaño y Ortiz, 2019. De nuevo, la parejita inseparable. No lo olviden. Autor, año. 2 puntos. ¿Por qué? Porque voy a meter la cita. ¿La cita de quién? La cita que saqué de Avendaño y Ortiz del documento que ellos publicaron en el 2019. Copio y pego el fragmento. Y finalizo con el número de página. Aquí no lleva comillas. Entonces, ¿cuál es la marca? ¿Cuál es la señal para yo decirle a mi lector, mira, esto no lleva comillas, pero sigue siendo una cita directa? ¿Cuál es la marca? La señal textual para decir que es directo. ¿Quién lo anota? Recuerden lo que les decía, siempre hay que decirle al lector cuando es directo, ¿no? Y habíamos dicho que las comillas, pero en este caso, como tiene más de 40 palabras, no se usan comillas. Entonces, como dice Ana María, la sangría. La sangría es el nombre del espacio que uno deja a la izquierda de los textos. Hay sangría en primera línea, hay sangría francesa, bueno, en fin. En este caso es una sangría completa. Y esa sangría es de 1,27 centímetros. Ahorita les voy a mostrar en Word cómo se hace. Entonces yo pego el fragmento y como no puedo usar comillas, APA me dice que debo usar una sangría. Es por eso que ustedes ven en algunos textos que de repente el párrafo, pum, se metió hacia el centro de la página. Es porque es una cita directa, ¿vale?
¿Y por qué lo puedo confirmar? Porque pues también están los datos bibliográficos, ¿no? O sea, es un complemento. Sí, David. Mira que en este caso, y qué bueno que lo hayas observado. Miren que en este caso el punto, mírenlo aquí, lo estoy marcando, va antes del número de página. Vamos atrás. Acá, el punto no lo puedo poner antes, porque si yo pongo el punto aquí, lo estoy separando del número de página. Por eso el punto va acá, después de poner el número de página. Pero curiosamente, cuando observamos la normativa de APA, en las citas de más de 40 palabras, primero va el puntico y luego va el número de la página y no lleva nada acá. El manual no me explica la razón, pero yo tengo una hipótesis. Y es que como esta cita no tiene comillas, entonces los límites respecto a dónde está el inicio y dónde está el final de la cita pueden ser ambiguos. ¿Cuál fue la posible solución que encuentra entonces APA para esto? Que el punto sea el que indique dónde termina la cita. Entonces, claro, como no tengo comillas, pongo el punto aquí para decir, mira, mi cita va de aquí a aquí y lo demás no hace parte de la cita, sino que es información añadida, información bibliográfica. Pero sí, David, entonces la respuesta es correcto. El punto va aquí, en la cita de 40 palabras en adelante, ¿listo? Y luego yo sigo mi texto en un párrafo aparte. Es fundamental comprender esta transformación histórica de la ciencia contable, sigo hablando lo que yo necesite decir. ¿Listo? Lo que ustedes ven en pantalla es simplemente los dos estilos. A la izquierda el narrativo, a la derecha el parentético. La diferencia con el parentético, ¿cuál es? Que simplemente dejo al final, es exactamente lo mismo que vimos en la anterior cita de 39 palabras. Simplemente dejo a los autores, al año y al número de página al final. Todo entre paréntesis. Es lo que cambia, no cambia nada más. Listo. ¿Alguna pregunta respecto a esta forma de citar cuando hay desde 40 palabras en adelante? ¿Qué inquietud les queda? Piensen si ustedes tienen que construir citas así tan extensas o no, y si sería conveniente o no, o en qué caso sería necesario o no. Este tipo de cita normalmente deja párrafos de 1 o 2 líneas. No hay problema en eso. ¿A qué te refieres, David? ¿Puedes abrir de pronto el micrófono para que lo amplíes un poco más? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Sí, por ejemplo, ahí abajito precisamente hay una línea, ¿no? Ahí dice, es fundamental. Entonces, digamos, a mí me pasa es como lo contrario. A veces inicio el párrafo es precisamente con una línea, arranca pues la citación de más de 40 con sangría y termino en otro párrafo aparte, pues una continuación un poco más amplia, ¿sí? Entonces, digamos que Eso es mejor. no sé si es estética mía, como que dejar esa línea ahí suelta en medio del párrafo, pues no sé, como que se ve feo, pero pues me da como curiosidad si es bien dejarla así o no es tan recomendable. Esa es una muy buena pregunta, David. La línea que tú ves allí es solamente por el ejemplo, ¿vale? Porque no puedo poner otro párrafo debajo. Pero es una muy buena pregunta porque, en efecto, tú no deberías tener solo una linecita, ¿sí? Después de tu cita no debería haber solo una línea, o sea, debería haber un parrafito, o sea, más texto, ¿vale? Esto es por el ejemplo. Pero al inicio de la cita, sí es probable. Y recuerdan que en el taller anterior, cuando hablamos de párrafos, yo les decía, hay casos en los que de pronto aparecen párrafos chiquitos entre párrafos grandes. No sé si alguien lo recuerda. Es justamente por eso. Cuando yo voy a introducir una cita como esta, puede ser que mi texto introductorio sea breve. ¿Por qué? Porque es la introducción, ¿vale? Entonces ahí no pasa nada. El texto introductorio podría ser breve, pero siempre debería haber una introducción, ¿vale? Así sea de 2, de 3 líneas, pero que la haya para yo poner luego en el párrafo siguiente la cita y acá sí debo continuar, ¿vale? Entonces no se confundan,
no es que deba haber una sola línea, sino que es por el ejemplo que yo estoy poniendo una línea, porque no me alcanza a poner más texto. Es por eso. Pero es una excelente pregunta, David. Gracias por plantearla. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, vamos a continuar entonces con una recapitulación muy rápida. La recapitulación es la siguiente. Las citas directas son las citas en las que yo copio y pego información, tal cual como está en el original. Hay dos estilos. El estilo narrativo, que es cuando yo primero pongo al autor y el año, luego la cita y luego el número de página. El estilo parentético, que es cuando yo priorizo la cita y dejo todos los datos bibliográficos al final entre paréntesis. El mismo tipo de cita es el directo, pero son dos estilos de construcción de la cita. Cuando la cita tiene desde 40 palabras en adelante, aplican los mismos dos estilos, narrativo y parentético, pero APA me dice que debo usar un párrafo aparte para mi fragmento textual. Esa es la única diferencia. ¿Listo? Pero entonces, aquí hay un asunto y quiero preguntarle a la profe Sandra, porque por ejemplo en la Universidad Nacional ocurre esto. En la Universidad Nacional utilizan un programa llamado Turnitin, profe, y ese programa es para que los trabajos tengan un porcentaje máximo de similitud con otros documentos. Profesora, en la Universidad del Valle también emplean Turnitin y también tienen un porcentaje de similitud en los documentos. Correcto, profe, así es. Cuando los estudiantes entregan a revisión tanto su anteproyecto de investigación como posteriormente el trabajo de grado final, el trabajo es pasado a través de la plataforma Turnitin, que antes de responder la pregunta hago aquí un paréntesis, que a muchos se los he insistido en las reuniones que hemos tenido, pero de pronto haya otros con los que no haya tenido este espacio de conversar. Siempre les reiteramos que no caigan tal vez en la presión de quiero saber con anticipación cuánto porcentaje me va a dar y lleven su trabajo a que se los pase a cualquier persona externa. Por ejemplo, alguien de la Universidad Nacional, como lo está planteando el profe. ¿Por qué? Porque el repositorio identifica a qué casa universitaria se ha suscrito el trabajo. Y nos ha pasado mucho que, por ejemplo, supongamos el profe Jorge, por hacernos un favor, sube uno de los trabajos de grado de nosotros a la plataforma Turnitin a través de la Universidad Nacional. Cuando lo hagamos en la Universidad del Valle va a parecer que este trabajo es 100% coincidente con un trabajo privado que no nos permite observarlo, pero que ya está en el repositorio por otra institución universitaria. Entonces, eso nos ha generado pues algunos conflictos y allí cierro el paréntesis diciéndoles que si ustedes quieren hacerse pues como esa autorrevisión, sepan que ustedes también pueden acceder, pero pueden acceder desde nuestras propias cuentas de Univalle para que se entienda que todos, tanto profes como estudiantes, estamos pues dentro de la misma universidad y allí no tendríamos conflicto. Respondiendo a la pregunta puntual del profe Jorge, el porcentaje de similitud máximo que acepta el programa de contaduría pública es un 16%. Ok. Y es un 16% después de desactivar las opciones que permite Turnitin, que es eliminar las citas textuales, como esta que nos está mostrando el profe, y tiene pues otras exclusiones que el sistema permite retirar. Gracias, profe Sandra. Sí, esa recomendación que usted da es fundamental. No pasen, bueno, ya la profe lo mencionó, pero pues quiero como reiterarlo. Tengan mucho cuidado con entregar el documento a otras instituciones para la revisión de Turnitin. Pero claro, el porcentaje va a ser del 100% de similitud y va a generar inconvenientes. Utilicen las herramientas que tenga la universidad para disposición de ustedes o supongo yo pueden acercarse a la biblioteca en caso de alguna inquietud relacionada con el uso de la herramienta Turnitin. Siempre es mejor hacerlo desde adentro porque también el profesional sabe cómo pasar el documento, ¿sí? Porque hay unas opciones de la herramienta para justamente evitar que de pronto se carguen en algún repositorio o etcétera, pues. Entonces tengan mucho cuidado con eso, háganlo desde adentro de la universidad. Y la pregunta la hacía porque entiendo que hay universidades en las que
se activa o no la opción de cita textual. Aquí la profe dice que, por ejemplo, se puede configurar para que no tenga en consideración la cita textual. Pues la pregunta la hacía justamente porque cuando construimos citas desde 40 palabras en adelante, claramente, si tuviéramos activada la opción en Turnitin, se nos sube un montón el índice de similitud, que es del 16%, es bastante bajo, ¿no? Las citas directas, cuando se activa la opción, pues claramente va a subir el porcentaje. Después, si se desactiva, pues entonces no lo va a tomar en cuenta. Entonces, allí no hay ningún inconveniente. Sin embargo, sí quiero hacerles una recomendación, independientemente del Turnitin, que como ya observo, no sería un inconveniente en este caso, pero la observación tiene que ver con una buena práctica de escritura y de citación. Las citas directas de 40 palabras en adelante, traten de usarlas exclusivamente cuando tú consideres que sí o sí debes tener una cita extensa, por la razón que sea, pero que sea una necesidad, no primaria, sino que sea como que siempre vamos a priorizar citas más cortas, pero de repente usted dice, no, pero necesito traer todo este texto. Entonces, hazlo, si es necesario, ¿sí? Pero una completa necesidad. De lo contrario, es una buena práctica evitar citas tan extensas, porque claramente, si bien los documentos tienen que tener un rigor, ¿sí? Y el rigor lo da la citación, no se puede perder tu voz, que es un error relativamente frecuente en las tesis. Y es que hay estudiantes que construyen capítulos apartados con muchísimas citas de 1 o 2 o 3 párrafos, porque es que esto puede usted aquí citar 3 párrafos. Y entonces la voz tuya o las conexiones que tú le estás dando al capítulo desaparecen, termina siendo un retazo de citas, ¿no? Como esas cobijas que se hacían hace años, en los que las abuelitas tejían pedacitos de ropa que había quedado por allí y construían una sábana con esos retazos. Así a veces quedan esos apartados, son puros retazos de citas. Entonces es una buena práctica construir citas extensas solo cuando sea necesario. De lo contrario, prioricemos citas más breves, ¿listo? Pero tú te encargas de evaluar esa necesidad teniendo en cuenta lo que te acabo de decir, que tiene que percibirse tu voz sin perder el rigor. Es que usted puede hablarme de todo esto sin necesidad de citarme todo esto. ¿Cómo? Con la cita más interesante, a mi parecer, la cita indirecta o parafraseada, que es el segundo tipo. Solo hay dos tipos de citas, cita directa y cita indirecta, que también se le llama parafraseada. No hay más tipos. Y los dos estilos son el narrativo y y el parentético. Entonces, esos dos estilos, narrativo y parentético, tú lo puedes usar para las citas directas y para las citas indirectas. Son de libre uso. Pero los tipos son solamente dos. ¿Cuándo hay una cita indirecta o cuando hay un parafraseo? Cuando tú usas tus propias palabras para indicar lo expresado por el autor. Es decir, que en vez de tú traerme este fragmento textual, tú lo que haces es reformularlo con tus propias palabras. Le haces modificaciones para poderlo decir en tu texto. Sigue siendo una cita, ojo aquí, porque a veces se confunde, sigue siendo una cita porque la información no es tuya. El hecho de que tú estés parafraseando no significa que no debas decir de dónde salió. Siempre hay que decir de dónde salió, o si no cometemos plagio. El plagio es cuando tú te robas la información de otro autor, pero la mayoría de las veces el plagio no es porque realmente uno se lo quiera robar. El plagio ocurre de manera involuntaria la mayoría de las veces, que es cuando tú por desconocimiento no dices de dónde sale la información. Entonces, cuando pasa por Turnitin, por ejemplo, cuando pasa por Turnitin y Turnitin encuentra una similitud y resulta que esa similitud, pues, obviamente existe porque esa información está en otro documento, pero tú no me estás diciendo en tu texto que esa información la tomaste de otro documento, allá hay plagio. Entonces hay que cuidarse de eso. La cita parafraseada, entonces, es esa cita en la que tú construyes
a partir de tus propias palabras, pero son las palabras que tú aplicas para poder decir ese mensaje que otro autor ha expresado en su texto. Aquí no hay un límite de palabras, como en las citas directas, no hay un límite de palabras. Tú puedes parafrasear, puedes hacer parafraseos cortos, extensos, no hay límites de palabras, pero siempre debes indicar de dónde sale. Aquí es muy importante tener en cuenta esto. El parafraseo es una forma muy interesante de citar porque el parafraseo le permite a uno que uno no pierda su voz y su estilo. Lo que yo hago es integrarlo todo. Eso es algo muy bonito del parafraseo, pero tiene riesgos, ¿no? Como tú necesitas decirlo con tus propias palabras, el riesgo que existe es que tú debes evitar decir cosas que son falsas, ¿no? En algún momento, una profesora de maestría en uno de los talleres de citación contó justamente un caso. Ella una vez publicó un artículo, estamos hablando en este caso de ciencias naturales. Ella publicó un artículo y luego un estudiante de posgrado la citó en la tesis. Y la profesora nos contaba en el taller que una vez en un congreso se encontró el estudiante y, y le dijo, vea, usted me citó mal. Yo no quise decir eso. Esas no fueron las palabras que yo empleé y esa cita que usted hizo fue incorrecta. Claro, ¿qué fue lo que pasó? Pasó que el estudiante parafraseó a la profe, pero hizo cambios conceptuales. Ahí está el error. Cambió conceptos. Y si tú cambias conceptos, pues estás cambiándolo todo. Entonces el riesgo que hay en la cita parafraseada es ese. Yo uso aquí una analogía, la analogía del chisme. Cuando tú estás conversando con una persona, como tú estás en la cafetería con alguien y esa persona te cuenta a ti, mira, terminé con mi pareja. Y tú le preguntas, ¿y por qué terminaste? Y tu amigo te dice, no, porque resulta que mi novia me vio los mensajes de WhatsApp. Chisme, bomba, listo. Al otro día tú te encuentras a otro amigo, tu mejor amigo 2. Y tú le dices, ve, mira que a Pepito le terminaron, ve, ¿y por qué no? Porque resulta que la novia lo vio con otro en la cama. ¿Qué acaba de pasar? Lo que inicialmente era un chismecito lo convertí en un bochinche, ¿cierto? Cuando ustedes están contando chismes, están parafraseando. Todos los chismes son parafraseos. No, me enteré de esto, de lo otro, y el parafraseo lo usamos todo el tiempo, mucho más en la oralidad. Pero cuando tú empiezas a meterle cositas al chisme, ¿sí? Ya eso ya no es fiel, se convierte en un bochinche. Cuando tú parafrasees en tu tesis, tienes que cuidarte de que el chisme no se convierta en un bochinche. Entonces, por ejemplo, que Avendaño y Ortiz me dijeron que la contabilidad se ha desarrollado desde la época prehispánica. Es un chismecito. Él no me lo dice exactamente así. Miren las palabras. La contabilidad ha presentado desarrollos importantes desde la época prehispánica. Pero de repente yo digo, afirman que la contabilidad se ha desarrollado desde la época prehispánica. Porque de pronto a mí no me interesa decir, y esta es la ventaja del parafraseo, que yo también decido qué es o qué no es conveniente para mi cita. No es necesario que yo diga que son desarrollos importantes. Lo que yo quiero decir es que simplemente ha habido un desarrollo. Por lo tanto, se trata de una práctica antigua, no de una moda reciente. Eso me lo dijeron Avendaño y Ortiz, simplemente que yo estoy contando el chisme con mis propias palabras. No estoy agregando la información que ellos no me dijeron. A veces el estudiante comete el error de mezclar el parafraseo con conclusiones propias. Allí hay un error. ¿Listo? Y miren lo que yo utilizo para la cita parafraseada. De hecho, es la más sencilla de todas, porque lo único que necesito es decir de dónde salió. ¿De dónde salió? De Avendaño y Ortiz, del año 2019. No necesito más. No necesito nada más. Número de página, no necesito número de página de la cita parafraseada. ¿Por qué no necesito número de página? ¿Por qué creen?
qué no necesitamos número de página en la parafraseada? Porque, a diferencia de la cita directa, sí, en parte, dice Estefanía, porque está contando algo pequeño. Si tú cuentas algo pequeño, si es textual, debe llevar número de página. Entonces, no es tanto por la extensión, ¿vale? Es por eso, exacto, no tan directamente. Es correcto. Cuando tú te vas a la página 41, vas a encontrar esto. Lo vas a encontrar. Pero si yo le pongo aquí página 41, tú no vas a encontrar esto. No exactamente así. Entonces, por lo tanto, no tiene sentido que yo indique un número de página para un texto que no aparece localizado exactamente así. Esa es una explicación. Aquí Lady nos dice, porque se está diciendo con palabras propias, correcto, y tiene que ver con lo que estoy explicando. Pero hay otra razón de fondo que es más importante aún, y es que tú puedes parafrasear varias páginas de un documento. Por ejemplo, tú te estás leyendo eh, un artículo científico sobre revisoría fiscal, digamos, y página 3, página 4, página 5 de ese artículo, ahí hay una información muy importante. Entonces, usted en vez de ponerse a hacer puras citas directas de varios fragmentos de esas páginas, tú lo que haces es una recapitulación o una síntesis de lo que el autor ha explicado en esas 3 páginas. Digamos, y eso lo puedes hacer, como es una síntesis, tú puedes simplemente construir un parafraseo de un parrafito. Y en ese párrafo tú quedarte con lo esencial. ¿Por qué no lleva número de página? Porque tú no vas a poner página 3, página 4 y página 5. O sea, no tiene sentido. El parafraseo es más libre en ese contexto. Puedes parafrasear un párrafo, 2 párrafos, varias páginas. Tú puedes sintetizar un capítulo y eso es parafraseo y tienes que decir de dónde salió. Pero no tiene sentido que me digas el número de página porque no lo voy a encontrar en ese número de página. O sea, está disperso por el documento. Em, a veces hay profes que piden número de página en el parafraseo. Eso es una muy mala práctica y realmente no debería de ser así, porque como les digo, es impreciso. ¿Listo? Entonces, miremos el contraste. Arriba ven una cita parafraseada y abajo ven la cita directa. Obsérvenlo un momento en silencio, voy a darles un minutico, cada uno en silencio, lean los 2 ejemplos, contrasten la información y me formulan la pregunta que de pronto quisieran formular para que resolvamos dudas. Ya estamos entrando en la etapa final, porque es que no hay más tipos. Lo que vamos a hacer ahora es mirar unos ejemplos y mirar un asunto relacionado con la citación de normas, que eso para ustedes es muy importante. Entonces, observemos aquí y si tienen preguntas, me plantean las preguntas. Adelante, Milton. Profe, en este tipo de cita del parafraseo, ¿cómo sabe de pronto el lector hasta dónde estoy yo parafraseando y hasta dónde iría la cita? Excelente. En este caso no hay duda, ¿cierto? Porque tengo un punto aquí y mire que es mi única oración. Recuerden, bueno, tú no estuviste en el taller anterior. Una oración termina cuando pongo un punto y seguido, ¿vale? Entonces aquí tengo un punto, significa que toda esta oración es una sola y lo estoy citando de Avendaño de Ortiz. Pero ¿qué pasa si yo sigo después del punto? Ahí es donde ya podría haber dudas, ¿cierto? Después del punto yo digo algo más. Entonces mi lector podría decir, bueno, pero ¿la cita será que va solamente hasta el punto? ¿Será que también incluye todo lo demás? Y por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo construyo una cita parentética parafraseada? Es decir, que empiezo por la cita y al final pongo los datos, ¿no? Entonces, digamos, yo parafraseo un párrafo, mi párrafo tiene varias oraciones y al final pongo Avendaño y Ortiz 2019. Entonces el lector podría decir, bueno, ¿y será que todo el párrafo proviene de allí o nomás la última frasecita? Esas son dudas que se pueden presentar. Ya la voy a responder con un ejemplo en Word, ¿vale? Para que hagamos el ejercicio en Word. Más lo de cita también.
más la otra pregunta que teníamos por allí relacionada con cuántas citas puede tener un párrafo. Esas 3 preguntas ya las voy a responder en un ejemplo. ¿Hay alguna otra inquietud en este punto? Cita parafraseada versus cita directa. Entonces observen que el parafraseo es porque yo lo digo con mis propias palabras, pero miren que los cambios son apenas cambios en esas palabras que uno puede cambiar. Yo, por ejemplo, no debería de cambiar la palabra contabilidad, porque eso es un concepto, es el nombre de la disciplina. ¿Cómo voy a cambiar la palabra contabilidad? La época prehispánica. Podría de pronto decir periodo prehispánico, ¿cierto? Quizá, pero prehispánico no lo voy a cambiar porque es el concepto que está usando mi autor. ¿Qué es lo que yo cambio? Yo cambio, por ejemplo, el orden, ¿sí? Yo podría cambiar el orden, de pronto lo que está al final lo voy a poner al inicio y lo ajusto. Puedo cambiar algunas palabritas que no son indispensables. Eh, yo aquí puse, afirman que la contabilidad se ha desarrollado desde la época prehispánica, mientras que en el original dice la contabilidad ha presentado desarrollos importantes desde la época prehispánica. A mí no me interesa decir que son importantes, lo que me interesa decir es que se ha desarrollado. Y miren que esto no altera el origen, no altera el original. O sea, no estoy diciendo que no sea importante, no es el tema, no lo altera para nada. Si bien es cierto, se ha improvisado en ciertas ocasiones, miren que para mí esto no es importante. O sea, cuando yo decido citar a Avendaño y Ortiz, a mí no me interesa citarlo porque haya un desarrollo importante o porque se haya improvisado en ciertas ocasiones. A mí lo que me interesa es quedarme con la idea de que la contabilidad se ha desarrollado desde la época prehispánica y que por lo tanto no es una moda, sino que es una práctica antigua. Eso es exactamente, eso lo dice aquí. Yo he hecho la síntesis de esa información y la he parafraseado. ¿Listo? Entonces, ese es como el nivel de ajuste que uno podría hacer. Y sin duda, si yo les pido a ustedes que lo parafraseen, ustedes van a encontrar soluciones distintas. Lo importante es que tú seas muy consciente de que en el parafraseo, a pesar de que tú estés sintetizando o tú estés decidiendo qué información es importante, que no agregues cosas que no son. O sea, tú puedes dejar de lado algo que no sea significativo, pero no puedes agregarle nada, porque allí es donde ocurre la alteración. ¿Listo? Bueno, se puede hacer de los dos estilos. Ya aquí realmente no quiero insistir más, o al inicio o al final, pero sigue siendo parafraseada. Y esta tablita no la voy a explicar ahora. Cuando reciban el material, ustedes la ven. De hecho, esta tablita usted le puede sacar un pantallazo y se la lleva consigo en su celular porque le puede ayudar a resolver dudas. Es una tablita comparativa entre cita directa y cita parafraseada y muestra cuáles son los elementos básicos de la directa, los elementos básicos de la indirecta y cuáles son los elementos que sí aparecen en ambos casos, ¿vale? Esto luego lo pueden ustedes mirar en detalle. Antes de pasar a los ejemplos, quiero decirles algo. Las referencias, recuerden que la cita ocurre en el texto. La referencia es el listado de todo lo que cité, ¿vale? No les voy a explicar referencias. ¿Por qué? Porque es un desgaste innecesario y los voy a saturar de información. Yo les tendría que explicar cómo se referencia un artículo, un libro, una tesis, publicada o sin publicar, porque hasta eso es distinto, una página web, un periódico. No tiene sentido que yo se los explique, pero cuando tengan el material, ustedes simplemente se pueden orientar con la estructura y el ejemplo. Y si tienen dudas, yo aquí les dejo 2 enlaces, bueno, 3. Un primer enlace que lo lleva a la página oficial de APA, en inglés. Allí ustedes encuentran información, obviamente actualizada de APA. El segundo enlace, en español, Normas APA actualizada séptima edición. Esta es una muy buena página que tiene varios ejemplos y explicaciones. Ustedes en internet van a encontrar muchísima información sobre normas APA, pero de una vez les digo que tengan mucho cuidado porque hay errores. Esta página es de las más confiables. Tiene algunos detallitos por allí, en algunos elementos muy pequeñitos,
muy pequeñitos, son tan pequeños que realmente solo un experto en APA podría darse cuenta de que allí pasa algo, ¿sí? Y son muy poquitos además. Entonces es de las páginas más confiables que he encontrado. Se pueden apoyar, sobre ejemplo, con lo de referencias, es excelente. ¿Listo? Aquí ustedes pueden ingresar dando clic. Y finalmente hay un artículo que yo publiqué por allí con una síntesis de todo lo que les he contado. Pueden ingresar este artículo también en caso de que tengan inquietudes. Entonces, no les voy a hablar de referencias por esa razón. ¿Listo? Porque en últimas es una labor que incluso yo al día de hoy la hago es apoyándome en guías. Y ustedes van a ir interiorizando todo esto es en la medida en que empiecen a citar y a referenciar usando guías, hasta que llega un momento en el que usted recuerda cómo es la cosa. Pero no es algo que debe uno aprenderse sí o sí de primerazo, ¿listo? Vamos a pasar a los ejemplos para resolver las dudas, porque eso es muy importante en este encuentro. Entonces les voy a proyectar un documento en Word, porque pues claramente es la herramienta con la que trabajamos la escritura y es la herramienta que deberíamos de aprender a usar. Tenemos 3 preguntas. Cita de cita, cantidad de citas en un párrafo y la otra pregunta que nos hizo hace un momento por aquí el compañero, ya respondo por aquí otras preguntas que me han dejado. Tiene que ver con cómo saber cuándo termina la cita, ¿no? Parafraseada. Por aquí hay otras preguntas en el chat. Dice... Estefanía, la afirmación no deben colocarla porque no estarían parafraseando. No entiendo, Estefanía, ¿qué quieres decir? ¿Puedes explicarnos? La afirmación no deben colocarla porque no estarían parafraseando de manera incorrecta. No comprendo. Ángel dice, ¿el parafraseo y el resumen es similar o es cosa distinta? Bueno, el resumen es un apartado de la tesis, ¿no? El resumen, que es el que va al inicio. Es un apartado de la tesis. Sin embargo, cuando hablamos de parafraseo, miren que lo que hacemos es, más que resumir, es una síntesis, ¿no? La síntesis tiene una diferencia respecto al resumen, pero tampoco es necesario entrar en ese detalle, pero yo lo que me refiero cuando hago la analogía es que tú te quedas con lo que para ti sea más importante, ¿no? Como que tú pasas el texto por un colador, se va todo lo que te sirve, digamos el jugo, lo sacas y ese es el que tú te tomas y el ripio lo dejas en el original, ¿vale? Por eso es que se asemejaría como al resumen o a la síntesis. En ese sentido, se podría asemejar, pero es para efectos didácticos. El parafraseo en sí es una cita, es una cita. Lo que pasa es que el ejercicio de parafrasear implica un ejercicio de sintetizar, ¿listo? Es por eso que yo hago la analogía. Puede ser también como lo haya entendido la persona, llegando a la misma conclusión. Aquí hay que tener cuidado, no es como lo haya entendido yo, porque si yo lo entiendo mal, cito mal, ¿vale? Cuando tú parafraseas, tú debes comprender el original. Si no lo has comprendido, hay una alta probabilidad de que tú digas algo que es incorrecto. Entonces, es obligatorio que tú puedas comprender lo que vas a citar. Incluso la cita directa, uno a veces se engaña un poquito y uno dice, no, no es que, listo, Lady, te entiendo. Una vez se engaña un poquito y uno dice, no, pues lo cito directo porque es que no lo entiendo, pero pues así está. Y miren si de pronto les ha pasado, como que no lo entendí del todo, pero bueno, pues lo copio directo y ya. Pero ojo con eso, ¿no? Porque el ideal es que podamos entender por qué citamos y para qué estamos citando, ¿listo? Entonces sí, Joana, es correcto en ese sentido. Hay que cuidarse de la comprensión. Por aquí nos dice la profe citas de tablas y gráficos. Listo, venga, también vamos a hacer un ejemplo aquí. Esto es importante, tablas y figuras. En APA se llama figuras. ¿Cómo se citan fuentes en otro idioma que no sea el del documento principal cuando se traduce textos de forma individual? Bueno, eso ya es un detalle, David. Te puedo decir lo siguiente. Si tú haces la traducción, tú puedes poner la traducción a pie de página. En APA, las notas a pie no son para hacer citas, ¿listo?
no son para citar información, son para lo que siempre han sido. Eso pasa en Icontec. Las notas en pie de página son para ampliar alguna información que no debería de ampliar en el texto, pero que necesito de pronto ampliarle algo a mi lector. Damos como una nota al margen. En el caso de las traducciones, por ejemplo, tú podrías poner la cita original y en un pie de página poner la traducción y debes especificar que la traducción es tuya. Eso sí es necesario. Si ustedes están traduciendo, ustedes deben decir que la traducción es de ustedes. Hay autores que no traducen, simplemente ponen la cita en el idioma original y no traducen. Yo pienso que para mejorar la comunicación es importante considerar que hay lectores que no van a entender el original. Entonces, si yo puedo hacer la traducción, yo la hago. O sea, yo le voy a ayudar a mi lector. Entonces está bien, ¿vale? Y a pie de página se podría hacer. En algunos casos hacen la traducción en el texto, ¿sí? Entonces tú puedes decidir. Yo no prefiero, no me gusta recomendar que la traducción se haga en el mismo texto porque pues realmente es una nota al margen, o sea, su lugar debería estar al margen, ¿cierto? Entonces ahí te respondo la pregunta, David. ¿Traduces? Y lo puedes hacer a pie de página y el original en el idioma extranjero lo puedes dejar en la cita. ¿Listo? Si tú quieres traducirlo, tú asumes el riesgo. O sea, si tú quieres en la cita no usar la original, en inglés, por ejemplo, sino usar tu traducción, tú entonces pues corres el riesgo y pues más que correr el riesgo, tú tienes que estar consciente de que es tu traducción y debes explicarlo allí, que la traducción es propia y pues que esté bien traducido claramente, ¿no? O sea, porque tú eres completamente responsable. Yo por eso es que a veces sugiero, deja el original en el idioma extranjero para que el lector, si quiere verificar el original, lo tenga allí a mano y le traduces a pie de página por si el lector quiere la traducción, pero respetemos el original a no ser que manejemos una traducción oficial, sobre todo para uno curarse en salud, ¿sabes? Ángel David, ¿cuándo usar las notas al pie de página? Mire que ahí de paso la respondí. Las notas a pie de página son para información al margen, ¿no? Por ejemplo, digamos que yo estoy hablando por aquí un tema y yo recuerdo que hay como 4 libros que abordan ese tema. Yo no voy a hablar de los 4 libros en mi texto porque no tiene nada que ver. Yo puedo poner una nota a pie de página y puedo decir, por ejemplo, para ampliar este tema pueden consultarse los siguientes autores. Los puedo poner. O, por ejemplo, puedo poner alguna ampliación de alguna información adicional, de algún concepto, que no tenga nada que ver en sí con mi texto, pero que yo digo, voy a darle esta información a mi lector. Es allí cuando surge el pie de página, ¿vale? Entonces es muy, muy preciso, para nada más, y no tiene nada que ver con la citación. Listo, vamos a hacer una pausa allí con las preguntas para que nos alcance el tiempo con estos ejercicios. Cita de cita. ¿Cuándo hay una cita de cita? Vamos a hacer de cuenta que vamos a citar este pedazo. Vamos a jugar. Me gusta mucho estos ejercicios porque son como un juego. Vamos a jugar con estos datos. Tenemos nuestro rompecabezas. Y vamos a imaginar que, por ejemplo, Mayra. Digamos que Mayra está leyendo una tesis, la tesis de Avendaño y Ortiz. ¿Listo? Bueno, resulta que en la tesis de Avendaño y Ortiz explican esto. ¿Listo? Pero Avendaño y Ortiz me dicen que esto salió de Pérez, 2015, página 18, por decir algo. Vamos a poner todo en color negro para hacerlo real. Entonces, me explico paso a paso. Mayra está leyendo una tesis. La tesis es la tesis de Avendaño y Ortiz 2019. Pero Avendaño y Ortiz me citaron esto. Vamos a usar comillas. Tiene menos de 40 palabras. Miremos abajo, miren, 32 palabras. 32 palabras. O sea que es una cita que no necesita ir en un párrafo aparte. Entonces Mayra dice, ¿qué hago? A mí me interesa mucho esta cita, pero esta cita es de Pérez. Lo que pasa es que la cita
me la citó Avendaño y Ortiz en su tesis. ¿A quién cito? ¿A quiénes citarían ustedes? ¿A Pérez o a Avendaño y Ortiz? Esta pregunta es la que uno a veces lo deja pensando. ¿A quién cito? Vamos a partir de un principio. La fuente es la que tienes entre las manos. Esa es la fuente. Entonces, ojo con esto. Si tú tienes entre tus manos la tesis de Avendaño y Ortiz, esa es tu fuente. Lo que pasa es que Avendaño y Ortiz en algún momento tuvieron a Pérez. Es decir, Pérez es una fuente de ellos, pero no es tu fuente. No es tu fuente. Tu fuente es esta. Ahí es cuando ocurre la cita de cita. Y aquí hay que tener cuidado con el rigor académico. El rigor nos dice que yo debería de ir siempre a la fuente primaria. Es decir, que si cuando Mayra está leyendo la tesis de estos dos se encuentra con una cita de Pérez y le gustó la cita de Pérez, lo recomendado es que tú busques el documento de Pérez para que se convierta en tu fuente, que tú verifiques que en efecto esta cita sí está en la página 18. Es más, cuando tú vas directamente a Pérez, puedes encontrar pues toda la información y a lo mejor con eso tú terminas citando más cosas. Y a lo mejor hasta te olvidas de Avendaño y Ortiz. Puede pasar. Entonces, principio 1. La fuente es la que tienes entre las manos. Esa es tu fuente. Principio 2. Procurar siempre usar fuentes primarias. ¿Sí? La fuente que tiene la información auténtica. Pero ¿qué pasa? Que Mayra no encontró a Pérez. Digamos, Mayra quiso ir. Ella es rigurosa, ella dijo, voy a buscar a Pérez. Fue al listado de referencias de Avendaño y Ortiz, buscó por ahí Pérez 2015, apareció el enlace, le dio clic, enlace caído. Se llevó el título a Google, no aparece el documento, no está. Yo no sé de dónde Pérez y Avendaño, perdón, yo no sé de dónde Avendaño y Ortiz citaron a Pérez, no lo encontré. Pero Mayra insiste, yo necesito citar esto. Listo, tú puedes hacerlo. Digamos, si no hay más opción, lo puedes hacer. Se llama cita de cita. Y lo que tú tienes que hacer es muy sencillo. Debes decir que esto es de Pérez, porque en efecto es de Pérez, ¿cierto? Pero que está citado en Avendaño y Ortiz 2019 en la página 41. Y ya está. Cita de cita. Es decir, esto es de Pérez, pero Pérez no es mi fuente. Yo a Pérez lo encontré citado en mi fuente, que es Avendaño y Ortiz 2019 en la página 41. Y en el listado de referencias, ¿a quién pongo? ¿A Pérez o a Avendaño y Ortiz? En el listado de referencias tú pones lo que tú citas, tus fuentes. Entonces en el listado de referencias no puede aparecer Pérez porque Pérez nunca fue tu fuente. En el listado de referencias va a aparecer Avendaño y Ortiz. ¿Listo? También incluso lo pueden hacer así. Si tienen la fecha de publicación de Pérez, lo pueden poner. Aunque pues no tiene mucho sentido. Bueno, a veces sí porque indicas de cuándo es el original. Pero lo importante es que tienes que decir esto. Esto es lo importante. Cita de cita. Cuando no puedan ir a la fuente y aparezca citado en otro documento. ¿Queda resuelta esta duda? Listo. Bueno, voy a suponer que sí. ¿Listo? Bueno, cita de cita. Aquí está. Otra duda. Cantidad de citas en un párrafo. Partimos del principio de pertinencia. El principio de pertinencia dice que uno usa lo que necesita cuando lo necesita. Si tú, por ejemplo, me estás definiendo la contabilidad, y para definirme la contabilidad, tú de repente, pues, utilizas un párrafo así. Vamos. Perdona aquí un poquito como... Bueno.
Digamos que tú utilizas un párrafo para definir la contabilidad, tal cosa, ¿listo? Pero claro, para tú definir la contabilidad, tú te leíste 4 autores y tú dices, mira que yo quiero construir una definición de contabilidad en la que se toman en cuenta las definiciones de los 4 autores. Tú puedes perfectamente citar a los 4 autores en tu párrafo, no pasa nada. 5, 6, 7, pero claro, tú eres el que te tienes que dar cuenta de si estás o no abusando de la citación. O sea, no hay un número. Como en muchas otras cosas de la escritura, no existen números para medir cosas. Es la pertinencia. Entonces, digamos, por ejemplo, y voy a hacer un ejercicio un poco a la carrera, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo con Pérez, miren la textualidad. De acuerdo con Pérez 2019, la contabilidad ha presentado, y voy a parafrasear, porque cuando yo voy a construir una definición con varios autores, es mejor parafrasear. Me queda muy difícil estar metiendo, abriendo y cerrando comillas cada 2 o 3 párrafos. Va a ser muy difícil para mi lector, incluso para mí. Es mejor parafrasear. Aquí es cuando el parafraseo tiene su razón de ser. Te permite a ti, en efecto, construir un texto con tu propia voz y con la voz de otros. Entonces, de acuerdo con Pérez 2019, la contabilidad ha presentado desarrollos importantes desde la época prehispánica. Punto. Por su parte, Mendoza 2020 establece que, si bien es cierto que se ha improvisado en ciertas ocasiones, la regulación contable, lejos de ser una moda, constituye una vieja práctica. Punto. Esto coincide con la visión de Hernández. Esto coincide con la visión de Hernández, 2023, quien establece que esta disciplina es fundamental en la conformación de los pueblos, no sé qué, estoy improvisando, de los pueblos, digamos, latinoamericanos, por decir algo. Miren lo que estoy haciendo. Por eso yo les digo, cuando ustedes citen, usted tiene que saber por qué cita y para qué. Yo estoy construyendo una definición, o quizá, sí, es una definición o cierto enfoque histórico sobre un concepto, y yo estoy diciendo que lo construyo a partir de Pérez 2019, a partir de Mendoza 2020, a partir de Hernández 2023, y yo podría seguir si quisiera. Pero está clarísimo, y con esto respondo la otra pregunta, ¿cómo saber cuándo termina la cita parafraseada? Pero está clarísimo cuándo empieza y cuándo termina cada cita, ¿cierto? Pérez, aquí está, clarísimo. Hay un punto, pero además hay un conector que me permite indicar que voy a cambiar de autor. Aquí está, ¿cierto? Y aquí hay otra conexión que también está indicando que acabo de cambiar de autor. Entonces, usted, como escritor, se tiene que encargar de que cuando usted construye un parafraseo, esté bien claro dónde empieza y dónde termina el parafraseo. En este caso es muy claro porque estamos empleando unas conexiones que nos permiten dar esa claridad, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si es un solo autor? Si es un solo autor, que aquí es donde empieza un poquito el drama, porque si son varios puede ser sencillo porque listo, cambio de autor y ya mi lector puede entender. Pero ¿qué pasa si todo es con Pérez? Miren, tienen que tener en cuenta que cuando ustedes construyen un texto parafraseado, que es extenso en todos los puntos de conexión, en todos los cambios de oración, en todo momento que sea posible, usted debe indicarle al lector que usted todavía está hablando del mismo autor. APA recomienda que cuando construyes una cita parafraseada extensa, empieces con el estilo narrativo. ¿Y por qué? Porque me da la facilidad de hacer lo siguiente. Vamos a suponer que todo esto sale de Pérez.
De acuerdo con Pérez 2019, la contabilidad ha presentado desarrollos importantes desde la época prehispánica. El autor establece que, miren la conexión que acabo de hacer. El autor establece que, si bien es cierto que se ha improvisado en ciertas ocasiones, la regulación contable, lejos de ser una moda, constituye una vieja práctica. Agrega que, y aquí pongo, agrega que esta disciplina es fundamental en la conformación de los pueblos latinoamericanos. Miren el truco. No necesito volver a citar a Pérez. Cuando yo ponga puntos, no necesito volver a citar a Pérez. Lo que necesito es usar mi creatividad para generar las conexiones que me permitan indicarle a mi lector, mira, todavía estoy hablando de Pérez. Puse un punto aquí, puse un punto acá, pero todo esto sale de Pérez. Es clarísimo, no cabe ninguna duda. El error está cuando ustedes construyen este parafraseo así. Cuando lo construyen así. Claro, cuando el lector lee este párrafo, él podría tener dudas. Como aquí hay un punto, mi lector podría pensar que solo esto sale de Pérez y que esto es, por ejemplo, tuyo, Daniela. Porque el lector no tiene por qué concluir que es de Pérez si tú no le estás indicando nada. Y el otro error muy frecuente, ojo con esto, que yo sé que es muy probable que algunos de ustedes lo estén cometiendo, es que como ustedes creen que no, que si yo pongo punto no puedo solucionarlo, miren que sí se puede solucionar. Aquí está la prueba de que sí se puede. Entonces lo que ustedes muchas veces hacen es que no ponen punto, sino que ponen punto y coma o que ponen comas. Eso puede ser que les esté pasando. Porque usted dice, es que si pongo punto, mi lector se va a confundir y de pronto cree que la cita ya terminó. Entonces no va a poner punto, voy a poner punto y coma, voy a poner coma. Entonces, claro, esto es una solución, pero es una solución falsa porque esta solución te genera otro problema. ¿Cuál es el problema? Que tienes una sola oración. Y recuerden lo que decíamos hace 8 días. Hace 8 días, un párrafo con un solo punto es un párrafo con una sola oración y ese párrafo tiene problemas. ¿Vale? Entonces, por eso quería mostrarles ejemplos. Miren todo lo que se puede hacer con la textualidad de la cita. Varios autores parafraseados con sus respectivas conexiones, un solo autor con sus respectivas conexiones. Esto es un error porque no hay conexiones que me indiquen que la cita sigue. Vamos a ponerlo en rojo. Esto es un error y este es un error porque no hay conexiones que me indiquen que la cita sigue y además solamente hay una oración. ¿Incorrecto, incorrecto? Correcto y correcto. Lady preguntaba cuáles serían los conectores más adecuados a la hora de unir dos citas. No tengo una respuesta para eso, Lady, porque conectores hay muchos, como has podido ver. Mira, por su parte, esto coincide, agrega que, el autor establece. Hay muchísimos conectores, ¿sí? Entonces no es que haya uno más adecuados que otro, sino que tú tienes que encargarte de ver que la conexión que hagas realmente sea la que te sirva a ti. De nuevo, el criterio de pertinencia. Esto es lo más importante en la escritura, ¿vale? No hay reglas. Muchas veces no es que haya reglas o números, no es medible. Ahí es una evaluación de la calidad del texto y una habilidad, ¿cierto? Y vamos a mirar la otra pregunta que aquí alcanzamos y esta es muy importante. Tiene que ver con, aquí respondimos varias, citas de tablas y figuras. Tablas y figuras. Bueno, aquí es muy importante lo siguiente. Díganme un momento, va a tomar agua. Aquí es muy importante lo siguiente. Les voy a mostrar cómo se manejan las tablas y las figuras con APA 7. Pero por experiencia yo sé que los programas académicos a veces envían formatos con variaciones. Y en mi experiencia me he dado cuenta que la mayor variación que suele haber es justamente en la elaboración de tablas y figuras. Entonces, les voy a mostrar cómo se hace con APA, pero ustedes se encargan de adaptar y de respetar lo que se les pida en el programa académico. ¿Listo?
porque claramente los programas tienen la libertad de exigir unos parámetros, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace? Lo primero que hay que tener en cuenta es que en APA solamente existen dos representaciones distintas al texto plano. ¿Cuáles son? Las tablas y las figuras. No hay gráficos, no hay fotos, no hay imágenes, se llaman figuras. Todo lo que sea imagen se llama figura. Llámese gráfico estadístico, diagrama de tortas, diagrama de barras, pantallazo de... Bueno, lo que sea es una figura. ¿Cómo se hace? Las tablas y las figuras se construyen de manera similar. Entonces, cuando yo estoy escribiendo un texto, yo debo de hacer un llamado a tabla. Vamos a seguir usando esto, pero ahora vamos a suponer que este texto es mío. Hay muchas suposiciones, pero es como para hacerlo más breve. Voy a suponer que ese texto es mío, ¿listo? Es auténtico, no es una cita. La contabilidad ha presentado desarrollos importantes desde la época prehispánica. Punto. En la tabla, y APA me dice que debo usar mayúscula aquí. Yo no estoy de acuerdo, pero yo les dije que les iba a mencionar cómo lo pone APA. En la tabla 3, digamos, porque supongamos que ya hay tabla 2 y tabla 1 más arriba y estoy en la 3. Hay una enumeración en secuencia, ¿no? Una enumeración en secuencia para las tablas y otra en secuencia para las figuras, ¿vale? La enumeración no se mezcla. Por eso es que se hacen tablas de contenido distintas. Hay una tabla de contenido para los capítulos, una tabla de contenido para las tablas y una tabla de contenido para las figuras. No se mezclan las enumeraciones. En la tabla 3 se presentan los desarrollos relevantes hasta la época actual. Digamos que yo hice una labor de investigación bien interesante y construí en una tabla un resumen de esos desarrollos importantes de la contabilidad desde la época prehispánica. Debo hacer un llamado. APA dice, debo de llamar. Esto significa llamar. Significa que yo en mi texto, lo pongo en negrita para yo resaltarlo, ¿listo? No lo vayan a poner ustedes. Significa que yo en el texto le estoy diciendo a mi lector, ojito, que se ve en una tabla. En la tabla 3. Y idealmente, después de mi llamado, yo debería de poner la tabla, idealmente. Es lo más indicado. ¿Cómo? Tabla 3. El rótulo. Esto lo llamamos el rótulo. Y debajo del rótulo va el título. Entonces, un título que yo soy el que le pone el título porque yo estoy construyendo la tabla. El título va en cursiva. Desarrollos relevantes de la contabilidad desde la época prehispánica. Listo. ¿Qué viene después? La tabla. Digamos que voy a insertar una tablita así. Tiene la tabla. ¿Listo? APA tiene una cosa muy curiosa en la disposición de las tablas. Digamos que aquí va un título. Vamos a ponerle categoría. O sea, cada columna es una categoría, ¿cierto? Y digamos que aquí tengo datos. Tengo datos en todo esto. Listo. Vale. Digamos que, bueno, APA me dice que yo en las tablas no utilice líneas verticales. Les voy a mostrar un ejemplo directamente desde acá. Esto lo van a encontrar en, a ver, estructura, tablas. Ya les muestro, lo voy a traer aquí al Word para que tengamos todo acá y no tenga que proyectar algo más. Listo. Miren esto. Esto lo saqué de uno de los enlaces que les va a llegar a ustedes en las diapositivas. Miren esto. APA me dice, es lo que estoy haciendo. Rótulo, tabla, título en cursiva, debajo del rótulo,
y la tabla no lleva líneas verticales, solamente líneas horizontales, y las líneas horizontales son las que me permiten identificar los títulos o los totales. Entonces, por ejemplo, vamos a imaginar que acá hay un total, ¿sí? ¿Yo qué puedo hacer? Yo puedo construir la tabla desde aquí, ¿sí? Como ya lo vieron. Y lo que puedo hacer es muy sencillo. Cuando yo selecciono la tabla, arriba me aparece la opción diseño de tabla y disposición de tabla, para que ustedes jueguen con estos elementos de Word. Por ejemplo, en diseño de tabla me aparecen los bordes. Yo puedo quitarle todos los bordes y luego lo que voy a hacer es seleccionar la barra superior para ponerle los bordes horizontales y la barra inferior y ya. Aquí tengo una tabla con APA 7. Hay algo llamado nota. La nota, así como en el pie de página, la nota a pie de tabla, mire que esto va en cursiva de acuerdo con APA y va con un puntico, es para yo explicar algo que considere necesario para que mi lector lo entienda. ¿Listo? Por ejemplo, yo quizá diga la tabla muestra solamente las categorías principales, por decir algo, no más. No voy a hacer un análisis de tabla, nada, es para algo muy específico. Y con esto tengo los elementos esenciales para construir una tabla. ¿Cómo es la figura? Es exactamente igual. Es exactamente igual. ¿Qué cambia? Que en vez de tabla, tengo una figura. Es lo único que cambia. Vamos a eliminar la tabla. Vamos a poner entonces figura 4. Digamos que también estoy poniendo mi texto, ¿cierto? Ya no sería tabla, sino en la figura. Recuerden hacer el llamado. Digamos que es la figura 6. La figura 6 tiene otro título. Vamos a imaginar que es otro título. Y aquí simplemente va la figura que yo desee pues, insertar, sea lo que sea, ¿cierto? Y aquí estaría tabla y figura. La nota, nuevamente, para yo explicar algo muy específico que necesite explicar. Pero el funcionamiento es lo mismo. ¿Cómo ven esto de tablas y figuras? ¿Está quedando claro cómo se construye de acuerdo con APA? Habría que ver si de pronto hay cambios en los parámetros que dé el programa. Mira, aquí está. Bueno. Listo. Lo último, ya para despedirnos. Ustedes tienen que citar. Profesora, ¿quería decir algo? Sí, profe, qué pena te interrumpo. Un poco recapitulando lo que preguntaban los chicos en la sesión anterior. Creo que en este punto de tablas y gráficos, tal vez la pregunta, no sé si están, ¿quién preguntó hace 8 días? Como la otra mitad de la pregunta pudiese ser, ¿cómo agregamos la fuente? Cuando en esa tabla hay una parte de datos que ha procesado el tesista y otra parte de datos que está trayendo de un informe, de un reporte de terceros, o cuando en toda la tabla en completo pues ha sido traída de otra fuente. Les comparto un enlace aquí en el chat, que es un enlace donde estoy tomando estos ejemplos. Claramente el manual original también los contiene, pero pues para que ustedes puedan acceder. Y voy a mostrarles aquí un ejemplo. Miren esta tabla. Esta tabla que tiene una información que se ha obtenido de varios lugares. ¿Qué es lo que puede hacer el autor? En este caso, lo que tenemos es una tabla que está citando, miren, hay unas pequeñas citas, pero claramente la cita aquí yo no la voy a hacer como lo hago en el texto, porque es una modalidad diferente, es una comunicación distinta. Entonces el recurso que yo puedo emplear es que en la nota lo que hago es usar unas referencias como si fueran las pequeñas notas a pie de página. Aquí lo voy a usar, pero con letras. Entonces, miren,
Este primer elemento ahora no es el momento de entrar en la bolsa de valores, miren que está entre comillas y hay una A como superíndice. Y acá en nota A, porque me está diciendo que la A viene de Ayala del año 2020 y como miren que está entre comillas porque está citado textual, aparece el número de página, 45. Por acá nos damos cuenta de la B. Entonces, B es de Sousa y Malaboglia, 2019, página 99. La C es de Nakimoto y otros. Cuando el documento tiene de 3 autores en adelante, solo menciono al primer autor y agrego el et al. De 3 en adelante. Solamente menciono a 1 o a 2 cuando el documento tiene 1 o 2, pero de 3 en adelante el et al, ¿vale? Miren la D, por ejemplo, la D se trajo de aquí y la E se trajo de acá. Esta es una forma de hacerlo cuando tengo varias citas de diferentes fuentes, ¿no? Porque si fuera una sola fuente, entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo puedo decir tomado de significa que yo la tabla la estoy trayendo de algún lugar. O sea, la tabla no es mía, yo la reconstruyo aquí, pero la tabla realmente está construida en otro documento. Entonces yo debo decir que es tomado de, es como si hiciera una cita textual de la tabla. Tomado de. Hay 2 versiones, profe, y no sé si de pronto va por ahí la pregunta, porque la versión corta y la que todo el mundo generalmente hace es tomado de, por ejemplo, Méndez, 2015, y ya está. Y en las referencias aparece Méndez 2015. Ya está, no necesito más. O si es adaptado, ¿qué significa adaptado? Significa que yo traje elementos de Méndez, pero a lo mejor también incluye elementos nuevos, o a lo mejor la tabla no existe en Méndez. O sea, Méndez me dio la información en el texto y yo construí una tabla, entonces la adapté. O sea, no es una cita textual. Es como si estuviera parafraseando la información para yo construir la tabla. En ese caso no puedo decir tomado. Entonces, tomado es cuando es literal. Es cuando es literal. Adaptado es cuando hay modificaciones o la tabla la elaboro yo con información que originalmente no está en la tabla. ¿Sí? No está en forma de tabla, más bien. Así sería. Esta es la forma breve. Con esta es suficiente. Realmente, profe, con esta sería suficiente. Aunque en todo caso hay una versión extensa. Y pues está bien que yo se las presente y con esto podríamos ir cerrando. La versión extensa me dice que yo debo de poner el título, digamos que si es una tesis, entonces revisoría fiscal en Colombia por Méndez, coma, y incluso es distinto, todo es distinto aquí, por Méndez, coma, 2015 y puedo poner el número de página 16. Son 2 formas. La versión breve, que es la que todos conocemos, y la versión extensa en la que el APA me dice ponga el título del documento por el autor. De hecho, aquí me dice que el autor debe ir primero las iniciales y luego el apellido. O sea, me cambia toda la estructura que yo estaba usando más arriba. Es curioso, pero bueno, es lo que dice APA. El año y la página, ¿vale? Entonces vamos a hacer algo. Ya ustedes como están en el taller saben que esta es la versión breve, pero si les piden así muy concretamente como lo establece APA, esta estructura les puede funcionar. Yo este material que está aquí, este documento en Word, ahorita lo voy a editar de manera muy breve y se lo voy a enviar a la profe más las diapositivas y los enlaces que están en las diapositivas. Todo ese material es de ustedes para que lo trabajen, lo estudien y puedan hacer su citación correctamente, ¿vale? Esta sería la página que les voy a compartir. Y pues yo con eso puedo finalizar. Yo sé que ha sido también un poco de información. Es mucho lo que hay que ver. Sé que hay varios casos que se han quedado por allí, pero pues yo espero haber resuelto varias de las inquietudes. También les tengo un bonus.
Les voy a regalar algo. Venga, les muestro qué les voy a regalar. Ustedes ven aquí las diapositivas, pero hay otra cosa. APA tiene para Colombia un material que es para citar normas, leyes, decretos, resoluciones, circulares, etcétera, etcétera, etcétera. No lo abordé, pero yo confío en que ustedes pueden revisar este material para ver cuál es ese pequeño cambio que podría ocurrir en el caso de leyes, decretos, etcétera. Eso también se los voy a adjuntar para que lo guarden como un tesoro y puedan construir lo mejor posible su citación. Le doy la palabra a profesora Sandra, o no sé si alguien quisiera comentar algo. Profe, muchísimas gracias. Ha sido nuevamente una oportunidad muy bonita para volver a conversar, para generar muchas preguntas y para resolver muchas dudas, sobre todo. Entonces, le agradecemos muchísimo por su acompañamiento en este espacio. Tengo como un retorno, me escucho doble y me cuesta hablar. Espérenme un segundo. Por aquí la estamos escuchando bien, profe. Yo me escucho doble. Qué incómodo. Bueno, entonces le decía, profe, que muchísimas gracias. Nuevamente, pues, para todos los que se conectaron en este espacio, muchísimas gracias por conectarse, por atender, porque le decía yo al profe cuando tan amablemente decidió obsequiarnos esta tercera sesión, que yo tenía temor porque ya 12 de diciembre empezábamos a competir con las novenas de Navidad. Entonces temía que nos quedáramos todos aquí y pues es muy grato que ustedes finalmente atendió a la invitación, que estén aquí y que hayan estado pues activos en la conversa. Entonces, nuevamente, profe, muchísimas gracias, que en el año 2025 podamos encontrar espacios de conversa donde usted pueda seguir acompañándonos y que nosotros podamos retribuir y valorar su trabajo como es debido. Entonces, muchísimas gracias por todo este espacio. Si alguno de los chicos que está allí conectado quiere abrir su micrófono y darnos ahí alguna despedida para el profe, también puede hacerlo. Ya con esto finalizamos este cierre de estos talleres. El próximo periodo esperamos poder seguir generando otros espacios, a lo mejor con el profe Jorge, con tal vez más especializados en función de algunas de las temáticas de trabajo que ustedes están desarrollando. Pero bueno, siempre ha sido útil para nosotros las recomendaciones que ustedes nos dan respecto a esos retos que han ido encontrando en la elaboración de sus trabajos de grado. Y de allí han sido ideas que finalmente se han concretado de manera muy positiva para el programa. Así que a todos les deseamos los mejores éxitos, que el 2025 sea un año para materializar las necesidades de investigación y finalizar sus procesos, y graduarse, seremos todos muy pronto como colegas. Entonces, bueno, eso por mi parte. Profe, muchísimas gracias nuevamente. Con gusto. Y bueno, hasta la próxima ocasión. Con gusto. Muchísimas gracias, profe, y a ustedes por estar aquí. Que estén muy bien. Que la pasen rico en diciembre. Hasta luego, profe, y muchas gracias a los dos. Hasta luego. Adiós.